Ya tenemos habilitada la sección comunidad en nuestro canal, lo cual nos permitirá interactuar más con todos ustedes. Hablando de interactuar, hace algunos días preguntaba cuántos DJs habían en este canal y adelantaba que nuestro próximo video era relacionado a este tema. Sé que al escuchar el término DJ y FL Studio juntos pueden causar un colapso mental instantáneo. Y si te digo que puedo ser todo un DJ con FL Studio, ¿no me crees? Pues quédate y el día de hoy aprenderás a cómo crear un DJ set en FL Studio. Es hora de la recopilación. Crearé una carpeta donde agregaré todas las canciones que sonarán en el set. En mi caso, con solo 3 canciones es más que suficiente, ya que podré explicar las situaciones con las que te encontrarás normalmente al crear tu mix. Cada una de las canciones deben pasar por un previo análisis de BPM, al menos. El análisis de la tonalidad es opcional, aunque sin duda te ayudará a crear una mezcla más homogénea. Para hacer dicho análisis utilicé Virtual DJ, aunque encuentras estos datos ya actualmente en internet y en las tiendas digitales. Después de este análisis, veamos cuál es el BPM que más se repite en nuestros tracks. En mi caso, al mayormente tener Progressive House es 128 BPM, así que en nuestro FL Studio ajustemos nuestro proyecto a 128 BPM. Añadiremos primero al playlist las canciones que coinciden con el BPM del proyecto, o sea que se encuentran en 128 BPM. Activa el metrónomo. Configure el ajuste de rejilla según creas necesario. ¿Cómo la sincronizo yo? Inicio arrastrando el primer kick del drop al compás. Al menos a mí me resulta más fácil. Otra opción siempre es cortar el pequeño espacio que se encuentra al inicio del track. También es válido dar doble clic sobre la pista y subir a la perilla Trim. Damos play y corroboramos que esté sincronizado. Si es así, da doble clic al track y cámbialo del modo Resample al modo Stretch, ya que con esto, al cambiar el BPM en general, nuestra canción no se verá afectada ni en velocidad ni en pitch. Ahora iremos con las canciones que no tienen la misma velocidad. En mi caso, un track a 126 BPM. Cambiaré el BPM en general a 126. Suelto la canción acá. Hago todo el proceso de sincronización e igualmente cambiamos al modo Stretch. Repetimos el mismo proceso con cada una de las canciones. Ya casi eres todo un DJ. Solo queda crear las transiciones entre cada canción. Si son los clásicos Original Mix o Extended Mix, acopla el intro con el outro. Agrega un clip de automatización de volumen y emula lo que harías normalmente con el tornamesa. Esto es un empate básico, pero puedes automatizar ecualizaciones, filtros, efectos como gross beat, todo queda en tu creatividad. Miren cómo construí mi primera transición. Como ven, consta de el outro del track número 1 y el intro del track número 2. ¿Cómo se constituye? ¿Qué automatizaciones tengo? Sencillo. Para el track 1 tenemos el control del volumen número 1, el cual tiene un fade out, como ven al final va bajando el volumen, y el control de las frecuencias bajas de la ecualización, la cual en los últimos 8 compases se encuentra con una bajada. Al igual con el track 2, se encuentra obviamente su subida hasta llegar al final. Y en la ecualización, en la parte de las frecuencias bajas, comienza bastante muerta. En los últimos 8 golpes llega al 50% y así hasta el final. ¿Cuál es el resultado? Escuchemos. Me hace mucha ilusión escuchar sus propios DJ sets hechos con FL Studio. Si creas el tuyo, súbelo agregando el hashtag DJ FL Studio. Hagámoslo trending topic. ¿No te has suscrito? ¿Qué esperas? Activa la campanita para estar al tanto de cada nuevo video que suba. Y pues nada, si pagan su internet, nos vemos en el próximo video. Bye.